están repercutiendo en el empleo. Sí, adelante. No, con respecto a eso, yo hice un pedido de informes del año pasado en la Cámara, preguntando, antes que nada para mí es un gran gusto estar acá en Salto, porque ustedes saben, yo viví 5 años acá, siendo gerente de la cooperativa Calizal, y por lo tanto me vine a trabajar acá en el peor momento. Había perdido la elección por segunda vez y me quedé sin trabajo además. Perdí la elección y me quedé sin trabajo, y me fueron a buscar de Calizal y pasé 5 años espectaculares acá, donde ustedes me dieron un cariño enorme, así que cada vez que puedo me vengo a Salto. Pero hice un medio informe. Entre el 1 de febrero del 2015 y el 28 de febrero del 2016, el Uruguay tuvo en promedio 42.000 trabajadores en el seguro de paro. 42.000 por mes, promedio. Y eso le costó 180 millones de dólares al país pagando. Ahora hice el medio informe, lo presenté hace unos días nada más, de este año hasta el 2017, a ver qué da. El problema que está sufriendo el país, nosotros estamos sufriendo en Río Negro, supongo que debe ser parecido en Salto, es que no se le da nada al empresario para que pueda competir. Hicieron un sistema nacional de competitividad que nosotros lo cuestionamos mucho, porque fue un gran rejunte de organizaciones que ya existen, desde Uruguay 21 hasta el INEA y no sé cuántas cosas más, 22 organizaciones. Lo único que no pusieron en ese sistema nacional de competitividad es el que puede decir qué precisa para ser competitivo, que son las cámaras empresariales. No están. No existe presencia de las cámaras empresariales. Y el otro tema que Uruguay hoy tiene que trabajar, y voy a poner un ejemplo de Salto, es el tema del costo de producción. Entonces las tarifas públicas en vez de bajar suben, los salarios no se pueden tocar, el dólar el gobierno no lo quiere toquetear mucho porque lo tiene que mantener. ¿Qué te queda? La logística. Esa logística, yo para demostrarle a ustedes cómo influye, el gasoil no se puede bajar, vale $1.45. Toda la vida el costo del gasoil fue 40 centavos de dólar, toda la vida. Es el flete. Ustedes recuerdan, en el 2003, nosotros sacamos un embarque de sorgo en barcaza del puerto de Salto a Nueva Palmira. Eso viabilizó la producción, porque una tonelada de sorgo de Salto a Nueva Palmira costaba en aquel entonces $36. Y el sorgo se podía vender 80. Te comía todo lo que podía hacer. Y acá salió $6 la tonelada llevarlo. Esas cosas son sentido común, nada más. Entonces, no hemos podido dragar el puerto Fray Bentos a la profundidad que precisa. Acá sigue trancado el proyecto del ingeniero Dubós de Salto Grande para hacer realmente una hidrovía de Uruguay. Pero como hay, los otros días cuando iba entrando a Montevideo me agarré tremenda calentura porque no lo había visto. Hicieron una planta de silos que debe tener una capacidad de 100.000 toneladas en Montevideo, cuando el 63% de los granos se producen en Paysandú, Río Negro, Soriano y Colón. Y no podemos habilitar el puerto de... Entonces, esas son las cosas que hacen que el desempleo va a seguir creciendo, porque las empresas se van fundiendo. Algunas lo hacen de bandido, estamos de acuerdo, como Frifur, por ejemplo. Pero hay otras que se funden porque no le dan los costos. Muy bien, creo que tuvo una buena respuesta de los compañeros. Sí, ¿qué otra pregunta inquieta a los periodistas de Salto? No, se ha hablado en los últimos tiempos de posible alianza entre blancos y colorados en los distintos departamentos y puntualmente en Salto para poder ganar el Frente Amplio. ¿Se ha hablado desde el directorio de ese tema, de posibles alianzas? Mire, nosotros tenemos una experiencia en Montevideo de la creación de un lema accidental que fue la que generó una suerte de alianza política, no solamente con
Colorado, sino un dirigente independiente que pudiera no perderse los votos en lo departamental, porque no existe la instancia de balotaje en lo departamental. Incluso el diputado Gandini nos ha planteado la convocatoria de la Convención Departamental de Montevideo para hacer una evaluación de cómo fue que creamos la concertación, cuál es el estado de situación actual, y creo que lo vamos a tratar en sesiones del directorio, si bien la dirigió a la Convención Departamental de Montevideo, es de interés partidario poder discutir este tema. Hasta ahora no ha habido otra novedad de alianzas en lo departamental. En lo nacional no es necesario porque todos sabemos que el Partido Nacional tiene la instancia, luego de ganar y estar dentro de los más votados para poder entrar en la segunda vuelta, tenemos la instancia del balotaje, la segunda vuelta, que es la que de alguna manera acumula fuerzas que coinciden con nosotros y que venimos coordinando. Entonces, hasta ahora no hemos tenido ninguna otra oportunidad de planteo de la creación de otras alianzas como las que se generaron en Montevideo y que, bueno, repito, tenemos que evaluarla, cuál fue el resultado, qué cosas tuvimos, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal. En fin, creo que eso es parte integrante de nuestro deber como dirigentes políticos. El Frente Amplio está planteando una nueva reforma constitucional. Me gustaría preguntar si el Partido Nacional viene estudiando la posibilidad de incorporar postura propia sobre la reforma que se está planteando, como por ejemplo revisar la reforma del año 96, donde se introdujeron modificaciones que terminan perjudicando entre otros al Partido Nacional por el tema de candidaturas únicas, cierre de cooperativa de votos para diputados, etc. ¿El Partido Nacional está pensando hacer algún planteo, aprovechar la oportunidad? No, pero lo va a contestar el diputado, el director Gandini, que está empapado en el tema. Sí, gracias. Buenos días a todos. Sin gusto realmente estar no solo en este departamento, sino en esta casa que visitamos hace poco. Y la verdad es una maravilla el esfuerzo que han hecho y el gusto que la tengan tan arreglada, tan linda y tan activa. Yo vine un día a las 9 de la mañana y estaba abierta. Un día cualquiera. Estaba abierta, había gente aquí adentro trabajando. Así que los felicito. A ver, la verdad que el tema de la reforma constitucional da la impresión que es una idea que lanza el Frente para tratar de cambiar el foco del debate. Es como entero. El país tiene enormes problemas y el Frente quiere ponernos a discutir sobre una reforma. ¿Qué le hemos contestado? En alguna ocasión el presidente del Frente Amplio pidió una entrevista en el directorio, se entrevistó con nuestro presidente. Habíamos evaluado pensando que nos venía a plantear ese tema y ni siquiera creo que lo planteó. O sea, nunca el Frente Amplio nos ha planteado el tema formalmente. Y por lo tanto, para analizar el tema y dedicarle tiempo, tenemos que saber qué reforma quiere el Frente Amplio y cuál es el sistema que va a elegir para recorrer el camino. Si es el de juntar las firmas, si es el de la Asamblea Constituyente que requiere una elección nacional para elegir el doble número de la suma de diputados y senadores, o sea, 260, o cuál método. Y además, ¿qué quiere reformar? A nosotros nos da la impresión que el Frente Amplio quiere poner al país a discutir un tema que es de los políticos y no de la gente. Ninguno de los temas que se han puesto sobre la mesa en la interna del Frente Amplio tienen que ver con los intereses de la gente. Tienen que ver con los intereses de los partidos políticos, de lo electoral, de cómo distribuir el poder, de cómo manejarlo mejor a los intereses, obviamente, del Frente Amplio. Al que nosotros le podríamos proponer el tema de separar o no las elecciones, el tema de la acumulación de votos, pero son todos temas nuestros. Ninguno de los temas que está planteado hoy son los temas del desarrollo nacional, de la mejora de la calidad educativa, que es una de las inversiones que el país tiene que hacer, del desarrollo de la infraestructura, es decir, de los grandes temas que hoy tienen que estar en debate para poder encarar el tema del empleo, por ejemplo. Entonces, en tanto el Frente Amplio no se ponga de acuerdo consigo mismo y defina qué es lo que quiere y para qué lo quiere, y lo plantee formalmente, el directorio ha resuelto que no va a tratar el tema.
el día que lo tenga claro. Ahora, también todos sabemos, ¿no?, que estos temas, cuando más cerca de las elecciones están, menos probable es que se puedan discutir. Y el tiempo útil más importante ya ha pasado. Por último, de mi parte, hay también una crisis presupuestal dentro del Poder Judicial, que es una de las tres patas importantes de la República. Al extremo que ha circulado por las redes sociales, una nota diciendo que no se pueden comprar papel higiénico para determinados juzgados. Y se viene adelante una reforma aplicada para el Código de Proceso Penal, que también necesita de muchos recursos y el gobierno se lo está negando, además de aumentos salariales que están comprometidos desde hace años, desde antes de la campaña electoral, y también está todavía en juicio todo eso. ¿Cómo observa esto el Partido Nacional, la situación que se vive en uno de los principales poderes del Estado? Además del tema de la autonomía y todo eso. Un comentario. El Poder Judicial ha sido víctima de su independencia. El Poder Judicial ha ejercido la separación de poderes, no ha cedido a las presiones que ha tenido y ha enfrentado y llevado adelante juicios que al gobierno no le gusta que haya tenido el transcurso que tuvieron. Y eso le ha costado al Poder Judicial varios castigos. El típico presupuestal siempre ha quedado de lado, pero últimamente además ha sufrido la interpretación de que no deben sus ministros y por tanto todos sus funcionarios equiparar sus salarios al aumento que la ley de presupuesto del 2010 hizo para los ministros del gobierno. Lo advertimos en su momento, dijimos que estaba mal, se lo votamos en contra. El Frente y la figura, en aquel momento sí, y no me equivoco, de Diego Canepa, llevó adelante la interpretación que esa era la forma de aumentarle el sueldo a los ministros del gobierno sin que quedaran enganchados a él otros, y en particular el Poder Judicial, y eso fue un camino equivocado. Bueno, hoy le debe una fortuna de dinero al Poder Judicial y para eso no hay. Y no solo no hay para eso, sino que tampoco hay para instalar la reforma. Ya que yo tengo una visión crítica, y esto es personal, del Poder Judicial. El Poder Judicial nosotros nos trasladó en su momento que para poder viabilizar la reforma necesitaba 80 millones de dólares. Después fue rebajando la negociación por el Ejecutivo y se paró en 40. Y después se arregló por 10. Y eso es lo que tuvo en la rendición de cuentas, 10 millones de dólares. Lo que se puede advertir hoy es que hoy, con el presupuesto que tiene el Poder Judicial, independientemente del conflicto salarial, no funciona. Tiene carencias esenciales para la puesta en funcionamiento del Poder Judicial. Mucho menos tiene los recursos necesarios para poder implementar una reforma. Y además falta voluntad. Hemos advertido que los llamados que se hacen para que los funcionarios del Poder Judicial empiecen a ocupar o hacer los cursos para ocupar posiciones en la nueva estructura de juzgados y de responsabilidades no tiene el respaldo o no recoge la motivación de los funcionarios que no se anotan. Y esto debería comenzar a funcionar en algunos meses. Yo no recuerdo bien por aquí día de julio. No lo vemos, sino lo vemos con preocupación porque es una transición compleja. Y esto no puede decir, con el tiempo se va a ir adaptando. La justicia no puede quedar a medio camino. Nosotros estamos preocupados, pero también sobre eso hay que ser claro. Hubo un acuerdo del Poder Ejecutivo con las autoridades del Poder Judicial. Y ese acuerdo tiene una fecha de entrada en vigencia y dijeron que ha alcanzado. Nosotros lo estamos mirando con atención porque el Poder Judicial tiene que funcionar. Más allá del mal humor que existe en la institución por todo el tema salarial, donde hay una deuda que no se ha pagado. ¿Qué opinión tiene? Complementaría a lo que dice el diputado y director Gardini, de que hubo una suerte de entendimiento del Poder Ejecutivo con los jueces y los fiscales que está generando pagos para ir cumpliendo con lo acordado. Y con los funcionarios judiciales no ha habido un acuerdo.
Y por lo tanto, hoy no tienen ninguna percepción de nada porque se amparan en la disposición presupuestal que, por eso, son 4.000 funcionarios. Arregló con 1.000. Arregló con 1.000, que están en vía judicial como para hacer efectivo lo que se les adeuda en función de que el Tribunal de Contencioso se le dio la razón. Quiero señalar, además, disculpen, a mí me parece que acaba de llegar el senador Álvaro Delgado, si bien no es miembro del directorio, siempre sesiona con nosotros. Siempre está. Siempre está. Y Magela García, que es directora electa del departamento de Florida, que ha sido edil y representa el Congreso de Ediles en el directorio del Partido Nacional. Quería simplemente ir señalando cómo vienen acumulándose los directores que vienen de todas partes para estar presentes aquí en Salta. Sí, ¿qué opinión tiene sobre la actual política exterior de Uruguay? Bueno, nosotros hemos sido muy críticos. El Partido Nacional ha sacado varias declaraciones muy duras con respecto al gobierno en cuanto a su posición, sobre todo por el caso de Venezuela, que es donde nosotros hemos sido muy exigentes y en donde no hemos visto una actitud del gobierno contundente para denunciar lo que es la violación de derechos humanos, la violación de libertades. Lamentablemente el pueblo venezolano, ya creo que hay más de 20 muertos en las calles de Caracas por manifestar. Hay proscripciones, sacamos en los otros días una declaración que condenaba la proscripción que el gobierno de Maduro estaba haciendo al principal líder de la oposición, Capriles, y en donde nosotros condenábamos esa actitud que es propio de las dictaduras, ¿no? Nosotros, el Partido Nacional, que vivió las proscripciones en la época de los militares, nuestra principal dirigencia, mi padre entre ellos, bueno, ni que hablar de Wilson, de Carlos Julio, de todos los principales dirigentes del Partido Nacional no podían concurrir a la elección proscriptos por la dictadura. Y ahora el gobierno de Maduro está proscribiendo a su principal líder de oposición. Bueno, el Partido Nacional no tiene dos discursos. Nosotros hemos condenado la situación de violencia, los presos políticos que hay en Venezuela, la sangre que lamentablemente se está derramando por el pueblo que lo único que hace es reclamar libertad y elecciones. Y por lo tanto creemos que el gobierno del doctor Tabaré ha sido muy tímido con respecto a estas condenas cuando hay cláusulas democráticas en los tratados del Mercosur y de UNASUR que son muy claras y que se accionaron rápidamente contra el Paraguay en el pasado y que no se están accionando rápidamente contra Venezuela en estos días. Nosotros en el pasado reciente hemos llevado una delegación a las elecciones, Armando Casteldevall y Jorge Gandini, no sé, y Nicolás Olivera también, fueron parte de una delegación que el Partido Nacional, en su costo y el costo personal de estos legisladores, estuvieron presentes en las elecciones de Venezuela y que vivieron este clima y que pueden narrar. Nosotros no tenemos una política de Estado en materia de relaciones exteriores y creemos que hay un alto contenido de política partidaria en donde se es contundente contra gobiernos que no comulgan con la ideología del gobierno y son muy permisivos cuando coinciden o tienen el mismo signo ideológico que el gobierno en la actualidad. Y eso para nosotros es motivo de desprestigio internacional de nuestro país y por lo tanto de una actitud timorata a la hora de tener que condenar las acciones dictatoriales que el gobierno de Venezuela está realizando en estos días contra el pueblo venezolano. ¿De qué depende? Una opinión más. Vamos a pedirle a Nicolás. No, bueno, primero que nada, buenos días.